el de cuando los nuestros se vuelven molestos. Don Rafael García Serrano. No sé si tú conoces a Eduardo García Serrano, que es un tertuliano de Intereconomía, que es el hijo de este. Sí. Pues su padre era uno de los periodistas estrella en la etapa del franquismo, porque era muy buen prosista. Estos que escribía muy bien, tal, muy ingenioso. Por cierto, que bien escribían muchos de la Alcázar. Escribía muy bien, sí, Rafael García Serrano, hombre. Su diccionario para un macuto es un libro grandes. Es un libro maravilloso. No hay ninguna duda de que era fascista en el sentido, o si se quiere, falangista, no sea sindicalista, porque una vez ya en Democracia le dijeron, es usted un antidemócrata, y dijo algo así como de cualquier insulto a la democracia me hago responsable. No he hecho otra cosa en mi vida que reírme de ella. Y claramente no dejó muchas dudas de su posición al respecto. Pero esto es antes de eso. Entonces, él le nombran director de Arriba, que es como el mayor galardón que puede haber en la prensa falangista, es que te nombren director de Arriba, que es el periódico público del Estado. Y dura un año. Y al año se lo cargan. ¿Y qué pasó? Cuando fui director de Arriba, sentí la misma alegría que debe experimentar el coronel que alcanza el Fajín o el general que llega a capitán general. Duré un año, porque el buen vino dura poco y los valientes también. Tengo el orgullo de haber sido valiente en aquel trance. Y parece ser que el motivo era que quería publicar en el Arriba un artículo contra los Borbones, porque los falangistas puros querían una república nacional sindicalista como la de Hitler o la de la última de Mussolini, ¿no? Esos Borbones conservadores tal, y pues digamos que eso no estaba en los planes de Franco. Bueno, en Arriba se dice que fuiste más cesado que dimitido. Sí, totalmente cesado. O sea que no es que tú te fueras. No, a mí me echaron con todas las de la ley. Una parte importante del franquismo, representada por los falangistas, pues que creían en el nacionalsindicalismo, la nacionalización en la revolución pendiente. Yo me oponía a determinadas cosas y yo sabía que mientras yo estuviera esas cosas no se iban a hacer porque la responsabilidad del periódico era mía. El motivo te lo menciono yo, te lo cuento yo. Tendría mejor información que la mayoría. Porque claro, lo vivimos, tanto mis hermanos como yo lo vivimos en primerísima persona y lo sufrimos en primerísima persona. Mi padre se niega, como director de Arriba, a poner el periódico fundado por José Antonio al servicio de la idea de sucesión monárquica, de la ley de sucesión monárquica de Franco a su régimen, a través de la figura del príncipe de España, porque no podía ser el príncipe de Asturias, Juan Carlos, la restauración de la democracia, ¿no? de la monarquía. Entonces mi padre se niega, como director de Arriba, a poner el periódico al servicio de la propaganda de la ley de sucesión. Escribe a Franco diciéndole que Arriba es un periódico republicano, en tanto que es un periódico nacional sindicalista, y que desde luego no cuente con el Arriba. Entonces era un periódico tan importante, por lo menos tan importante como lo fue El País en los primeros tiempos de la democracia, con los gobiernos de Felipe González y sus siguientes, ¿no? Era el periódico de referencia, el órgano político más importante de la prensa del movimiento, ¿no? Políticamente. El guardián de las esencias, en fin. Entonces mi padre se niega a poner el periódico al servicio de la monarquía, de la sucesión monárquica, porque mi padre era republicano, en tanto en cuanto falangista, y, bueno, pues Franco no lo dudó un momento y lo echa. O sea, el célebre motorista del Pardo yo lo he visto en casa en 3 ocasiones, ¿no? Una de ellas fue esta, cuando es expulsado de Arriba. O sea, me decían entonces, el poder me decía dimite, y yo decía, pégame la patada. Naturalmente el poder acabó de pegarme la patada. A Rafael García Serrano no le quita de en medio la democracia, no le echa la democracia, le echa el franquismo. Le echan como director de Arriba. Le echan como director de Arriba, se tiene que dedicar a traducir películas japonesas, porque no solo le echan, sino que le cierran todas las puertas posibles. A un hombre que era Premio Nacional de Literatura le cierran todas las puertas porque se opone a la llegada de la monarquía en España. Y se opone desde las páginas de su periódico. Y se opone contra la voluntad de Francisco Franco. Que ahora dar lanzadas a Moro muerto es muy fácil. Pero estos señores, Jacinto Miquel Arena, una larga serie de periodistas, sí daban lanzadas al Moro vivo. Curioso. Aun con eso, García Serrano hasta el final siempre defendió a Franco.
Digo, o sea, te despidió, pero él no cambió. Él se fue a trabajar a un periódico privado, que era el Alcázar, pero siguió siendo franquista todo el rato. Lo que me doy cuenta, y creo que en otras piezas lo hemos comentado, como en muchos medios de comunicación te interesa tener a ese agitador de tu cuerda, a ese que dices, ostras, está en el límite y está ahí y me viene muy bien porque es que este tío va a decir sin tapujos y no se va a callar y además está tan obcecado que es que va a decir las cosas sin pensar y tal y me viene bien. Pero claro, eso es un cañón, eso es un arma con el gatillo flojo. Entonces, en nada te la puede liar y caer por otros derroteros. Y eso lo hemos visto en televisión con muchos tertulianos que han dicho, eras muy gracioso, pero hasta aquí. Ya, te queríamos... Ese sería como el equivalente en el mundo franquistoide, digamos. Claro, o sea, dice, hasta aquí ya te has pasado. Pues lo mismo pasa. Se consiguió el objetivo porque el diario Arriba, a partir de ese momento, fue uno de los periódicos que más defendió la candidatura de don Juan Carlos de Borbón para la sucesión de Franco, mientras que el periódico monárquico ABC y otros defendían la candidatura de don Juan de Borbón. Que por cierto le reemplaza a don Vicente Cebrián Carabias. Don Vicente Cebrián, el padre de Juan Luis Cebrián. No sé si en su caso, como decía el hijo del señor Camani cuando estuvo por aquí, también conocía a los Cebrián, menos. Sí, muchísimo. Sobre todo a mi padre y Vicente Cebrián fueron muy amigos hasta que Vicente Cebrián, bueno, pues empezó a evolucionar en otro sentido. Siguieron manteniendo la amistad personal, pero se produjo un distanciamiento, ¿no? Hay una fotografía en la que Rafael García Serrano visita al jefe del Estado, Francisco Franco. El que está detrás es Vicente Cebrián, que entonces era secretario nacional de prensa del movimiento y luego y antes fue director de Piresa y le sucedí yo en Piresa. ¿Cómo se podría catalogar a Vicente Cebrián? ¿No sería como Rafael García Serrano, tan ferviente en el tema? No, yo diría que casi sería el contratipo. Primero, Vicente Cebrián prácticamente no escribía. Escribía como todos los periodistas, pero no, él era un periodista mucho más él hecho más en la línea de haber sido redactor jefe de información. Menos literario. Sí. Menos literario y menos escritor, vamos, o sea. Y segundo, ella siempre fue una persona, yo creo que muy poco complicada y muy poco crítica y muy poco conflictiva. Era una persona más bien, digamos, que seguía cómodamente la línea que marcaban, pues digamos, las jerarquías, porque entonces había que hablar de jerarquías del llamado movimiento, que era en el fondo el movimiento, era la falange, pero no tampoco era toda. Es decir, por decirlo de alguna manera, García Serrano era en el movimiento un falangista en rayé. Cebrián no. Mi padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrinó a los hijos.